Recuérdenme, sí, porque yo me acarro aquí con todo el rollito. Ya está, ya salió el puntito. Gracias, profe. De nada. Entonces, les decía que en estos electrolitos débiles, pues la diferencia también la vamos a tener en la representación en ese equilibrio, ¿sí? Van a aparecer dos flechas que ahorita veremos cómo las tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de electrolitos débiles? Aquí vamos a tener al agua. Si pensamos en la molécula del agua, ¿qué quiere decir eso? Que a la molécula del agua no le gusta realmente estar como hidrógeno y como OH, como hidrógeno hidroxilo. Le gusta estar como H2O, como molécula completa, ¿sí? Para poder ionizarla, nosotros necesitamos mucha energía, entonces realmente no le gusta. Vamos a tener también aquí a lo que son ácidos orgánicos y bases orgánicas. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo inorgánico, si se fijan, se quedó atrás, se quedó como un electrolito fuerte. Y lo que son orgánicos, pues se quedan aquí como electrolitos débiles. Es importante aquí que les mencione que sí va a haber ácidos que son inorgánicos, que van a funcionar como electrolitos débiles en el momento en el que tengan más de un protón en su molécula. Sí, los iremos viendo poco a poquito, pero para que sepan que también va a existir esa característica. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a representar. Si se acuerdan nosotros, el día de ayer, o bueno, en la clase anterior, cuando teníamos un electrolito fuerte, solamente dibujábamos una flecha y la punta de flecha iba dirigida hacia los productos. ¿Qué va a pasar en lo que son electrolitos débiles? Pues van a aparecer dos flechas, pero si se fijan, no son dos flechas del mismo tamaño. Dibujar flechas del mismo tamaño significa que tengo la misma cantidad, que está en equilibrio y que por tanto tengo misma cantidad de molécula y misma cantidad de iones. Aquí no es así. Tengo que escribir la flecha más grande hacia lo que es la molécula completa, ¿sí? La punta de flecha tiene que estar viendo a la molécula entera y una flecha más pequeña hacia los productos. Entonces, si ustedes dibujan, un equilibrio de un electrolito débil y me ponen estas dos flechas iguales, está mal, ¿ok? Siempre tiene que ser una más grande hacia la molécula y una pequeña hacia los productos. Entonces, por ejemplo, el agua, pues ya saben que podría ionizar y estar como hidrógeno y OH, pero realmente es muy pequeña la cantidad. ¿Qué va a pasar con los ácidos orgánicos? Primero, antes de que empecemos a ver o que si no me acuerdo, ¿cómo sé que es orgánico? Pues porque tengo carbonos. Entonces, siempre que yo vea carbonos, es una molécula orgánica. ¿Cómo supe que era un ácido? Pues si se acuerdan, tengo el grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, si presenta ese grupo carboxilo, pues entonces será un ácido orgánico y va a ionizar poco. Solamente una parte de esta molécula le gustará estar como ion. ¿Y cómo lo voy a ionizar? Pues otra vez, cuando estábamos con las moléculas orgánicas, tomábamos al último átomo que tuviéramos en la molécula y era el que poníamos como catión. Y después todo lo que nos sobró, todo juntito, ¿sí? En este caso, pues sería toda esta parte. El acetato, pues es el que pondríamos como anión. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar en las bases? Normalmente asociamos ácidos con protones y bases con OHs. Sin embargo, cuando estamos hablando de moléculas orgánicas, aquí ya no va a haber OHs, sino que la manera que voy a poder identificar a una base va a ser aquella molécula que sea capaz de recibir protones, de aceptar protones. Y normalmente quien lo puede hacer son las aminas. Entonces, siempre que vean en las moléculas nitrógenos, ¿sí? Son bases orgánicas, porque estas moléculas cuando se ponen en agua pueden tomar un protón del agua, ¿sí? Un protón se va a ir para acá, y si se fijan aquí apareció como NH3 y el agua
perdió ese protón, por eso tengo ese OH. ¿De dónde salió? Del agua, ¿ok? Entonces, los ácidos orgánicos, pues sí los puedo identificar fácil, sigo teniendo el carboxilo y los átomos de carbono. Siempre voy a tomar al protón como el catión y todo lo que reste de la molécula como el anión. Y en el caso de las bases orgánicas, es orgánico porque tengo átomos de carbono, que sería todo ese anillote, y son bases porque son capaces de aceptar protones. ¿Quién lo acepta? El átomo de nitrógeno, ¿sí? Entonces, siempre que vean aminas o que vean al nitrógeno allí presente en una molécula, va a comportarse como base orgánica. Y en todas estas, si se fijan, dos flechas de diferente tamaño. Una mayor hacia la molécula, una más chiquita hacia los productos. ¿Qué va a pasar o por qué es importante que podamos nosotros identificar si una molécula era electrolito, no electrolito, electrolito fuerte o electrolito débil? Si recuerdan el día de ayer con los electrolitos fuertes, si yo conocía la concentración de la molécula, era fácil saber la concentración de los iones. En este caso no. En este caso, como no sé cuánto, esa es la diferencia. Si no hay un porcentaje de que yo les puedo decir el 50%, el 85% siempre, pues nada más podría sacar yo un porcentaje, ¿sí? De ese total de molécula, pero esto no es así. No sé cuánto se está ionizando. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que hacer uso de una fórmula, ¿sí? Y esa fórmula se llama la ley de acción de masas. Entonces, esta ley de acción de masas, pues nos va a expresar todo lo que son las concentraciones entre los productos y los reactivos en un electrolito débil. Es más fácil verlo así, ¿sí? Entonces, esta ley de acción de masas nos dice que la constante de equilibrio, es esto que aquí se pone como KEQ, va a ser igual a la multiplicación de los productos, ¿sí? Aquí están, multiplicación de productos entre la multiplicación de los reactivos o el producto de los productos entre el producto de los reactivos. Dependiendo si esta constante de equilibrio, si estoy yo con un ácido, pues se llamará constante de acidez, y entonces en vez de poner KEQ se va a llamar Ka, constante de acidez. Si es una base, pues va a ser una constante de basicidad y aparecerá como Kb. ¿Sí? Entonces, esa constante de equilibrio nos va a permitir poder conocer qué tanta cantidad de catión o de anión, o bueno, y de anión tengo yo en esa ionización o en esa disociación de esa molécula. Entonces, les comentaba ahorita, ya vimos que van a ser todas las bases y los ácidos orgánicos, así como el agua, pero les decía que también van a aparecer este tipo de características de electrolitos débiles cuando yo tenga ácidos con más de un protón. Entonces, hay algunos ácidos monopróticos que tienen un solo protón que son débiles, ¿sí? O sea, no son tan fuertes, no me lastiman, no pican. Aquí tenemos los ejemplos de los inorgánicos, el ácido cianhídrico, el hipocloroso y el nitroso se comportan como electrolitos débiles, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los ácidos orgánicos? Pues estos también ya los vimos. Todos aquellos que tenga yo el grupo carboxilo, tengo un solo, aquí está, el carboxilo, tengo un solo protón que se va a poder donar y por tanto, o se va a poder disociar, ionizar, y por tanto se va a comportar como electrolito débil. En los ácidos que tienen más de un protón o polipróticos, muchos protones, eso es lo que significa polipróticos, ¿sí? Muchos polipróticos protones, o sea que tengo muchos hidrógenos en la molécula. Yo aquí puedo tener, pues hay varios ácidos inorgánicos, el fosfórico, bórico, carbónico, por ejemplo,
¿Qué quiere decir? Esto no se va a ionizar luego, o sea, no voy a soltar a los 3 protones al mismo tiempo, sino que lo va a ir haciendo de una manera escalonada. Va a ir soltando uno y me va a quedar H2PO4 y luego ese H2PO4 se puede volver a ionizar, me queda HPO4 y después ya suelta el último y se queda solamente el grupo fosfato. Entonces, a todo lo que son los ácidos inorgánicos se van a ir ionizando en una manera escalonada, es decir, poco a poco, ¿sí? Y bueno, estos ácidos orgánicos cuando son más grandes, o sea que ya no, me regreso tantito, que ya no podemos poner nada más un átomo de carbono y el grupo carboxilo, sí, que no lo podemos representar así tan sencillito, pues les presentan la fórmula molecular, o sea, hacen ya C4H4 o 6H2. Entonces, ¿cómo los van a poder identificar a esos ácidos orgánicos para que puedan ustedes decidir la ionización? Pues nada más recuerden, si ven carbono, pues es orgánico, ¿sí? Y si ven el hidrógeno al inicio, pues ya saben que es un ácido, ¿sí? Un ácido orgánico que se va a ir ionizando. Ahorita veremos ejemplos. Entonces, vamos a ver, esto es el ejemplo de lo que les decía ahorita, la ionización escalonada. Y entonces yo tengo al ácido fosfórico, les digo que se va a ir soltando o se va a ir ionizando esos protones poco a poquito. Entonces tenía 3. Sé que es poliprótico, por eso lo clasifico como electrolito débil y pongo 2 flechas, una más grande hacia la molécula, una pequeña hacia los productos. Y a esto lo voy a empezar a ionizar poco a poquito, entonces le quito uno de los hidrógenos, es el que aparece aquí. Como quité uno, que me va a aparecer acá, un 2. ¿Sí? Y si se fijan, como le quité un protón, pues por eso aparece aquí el negativo, sería el -1, ¿sí? La carga aquí que va a ir teniendo ese fosfato. Todavía ese ácido diprótico puede seguir soltando protones, sí. Entonces puedo hacer otro equilibrio. Y entonces lo voy a poner ahora como molécula de este lado y voy a poder hacer la ionización. Le voy a quitar un hidrógeno y se le va a quedar solamente uno. ¿Cuántos ha perdido hasta ahorita de hidrógenos? Empezaba con 3, ya nomás le queda 1, pues ha perdido 2, por eso es que aparece este -2 aquí. Profe, Okay. Mándeme. ¿y esa pérdida de hidrógenos o sea, para qué me sirve o qué es lo que hace? Con esto, es que acuérdate, ahorita estamos viendo ionización, te voy a enseñar primero a separar las moléculas, después veremos pH y lo importante en bioquímica es que tú puedas controlar el pH. ¿Por qué? Porque tus células viven en un pH muy específico, tu organismo funciona en un pH muy específico. Entonces, estos ácidos, estos que son los polipróticos débiles, el fosfato y el carbonato, son los que te permiten mantener el pH en tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿O esto para qué sirve? Esto te permite preparar soluciones buffer, ¿sí? Soluciones que evitan un cambio de pH muy drástico. Entonces, ahorita nada más voy a aprender cómo ionizar para después, a partir de ellos, poder preparar una solución que mantenga un pH constante. Ok, gracias, profe. De nada. Ok, entonces nos quedaba un protón, nos quedaba un último equilibrio por hacer. Pues lo puedo quitar este último protón a ese ácido y si se fijan, pues al final me quedo con el grupo fosfato con 3 cargas negativas, o sea, soltó ya todos esos protones y de aquí aparece ese -3, que ayer me decían que por qué se ponía el -2 o de dónde aparecía, pues es de la pérdida de protones que está teniendo, ¿ok? ¿Qué es importante aquí? Comentábamos ahorita que va a haber una constante de equilibrio, o sea, cada que esta especie o cada que esta molécula, el ácido fosfórico, el H3PO4, suelta ese protón,
lo hace o lo dona, ¿sí? Con cierta fuerza, o sea, que tiene la capacidad de perderlo más fácil. Y eso se representa con esa constante de equilibrio. Y entonces les voy a poner las tres. Se pone Ka, es la constante de equilibrio, sí, pero como estoy con un ácido, ya le voy a poner específicamente que es constante de acidez, por eso aparece la A. Y tiene 3 porque tiene 3 equilibrios. La Ka1, que viene de la primera ecuación, sí, sería esta. La 2, pues es de esta. Y la 3, la constante de equilibrio, pues sería de este otro equilibrio, ¿sí? O de esa otra reacción. ¿Qué significan? Si se fijan, vean los números, son números pequeños, ¿sí? ¿Cuál de todos esos números? Tengo el 7.5 por 10 a la menos 3, 6.2 por 10 a la menos 8 y 2.22 por 10 a la menos 13. ¿Cuál de todos esos números es el más grande? 7.5 por 10 a la menos 3. Ok. Acuérdense que cuando estamos hablando de números así que tienen estos por 10 a la, significa que yo lo puedo escribir, esto es notación científica, si lo escribo en decimal sería 0.00775, ¿sí? Entonces, entre más me acerque yo a el entero, o más cerca esté yo en esos decimales, pues entonces más grande es el número. ¿Y eso qué significa o qué importancia tiene aquí biológica? Quiere decir que esta constante, ¿sí? La especie es más ácida. Quiere decir que tiene la capacidad de soltar ese primer protón mucho más fácilmente. Entonces, de estos tres equilibrios, todos son ácido fosfórico, ¿sí? Esto sería fosfato diácido, fosfato monoácido. Entonces, ¿qué pasa aquí? De estas tres especies, la más ácida sería la primera, ¿sí? Entonces, siempre la Ka1, la constante de acidez 1, va a ser mayor que la 2, va a ser mayor que la 3, y eso me indica la especie más ácida. Entonces, si de repente les dieran a escoger, ¿sí? O vieran ustedes, tuvieran estas tres especies y les preguntan cuál es la más ácida, tendrían que ver los valores de la constante de acidez, la Ka, y seleccionar aquella que fuera la más alta, ¿sí? Entonces, la especie más ácida, la que me pica más, la que me duele más, pues sería esta, el ácido fosfórico. ¿Ok? Con esto, más adelantito, o sea, aquí vamos a tener primero que hacer ejercicios nada más de ionización. Y les digo, la idea es que lleguemos a preparar un buffer. Entonces, ahorita nada más es que podamos ver que esos protones se van a ir soltando poco a poco y que yo voy a tener distinta constante de acidez en cada uno de esos equilibrios. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Ok, entonces, si vamos bien, seguimos. Este es otro ejemplo, les digo que es el otro ácido que nos va a estar permitiendo en el organismo pues controlar el pH, el ácido carbónico. ¿Qué va a pasar? Si se fijan otra vez, es un ácido poliprótico porque tengo más de un protón, entonces voy a soltar esos protones o a ionizar esa molécula de manera escalonada. Entonces le quito uno, ¿sí? Ya nada más le queda uno acá, aparece la carga negativa. Este otro lo puedo ionizar, todavía tiene un protón por perder. Se lo quito y ya me apareció el CO3 con esas dos carguitas negativas porque perdió dos protones. Nuevamente es electrolito débil, por eso es que le ponen las flechas dobles pero de distinto tamaño y dos constantes de acidez. Nuevamente, si observamos el valor, pues esta, menos 7 contra menos 11, esta es más grande, la Ka1, y entonces nuestra especie más ácida sería la primera. Ok, estas son algunas bases o ejemplos de bases débiles. Cuando estemos, ay, disculpen, ahí perrito, pues ni modo, ¿sí?
cuando estemos siempre hablando de bases, aquí estaremos viendo o buscando nitrógenos en la molécula, ¿sí? Nitrógenos que sean capaces de aceptar protones cuando se pongan en agua. Entonces, son algunos ejemplos nada más. Después trabajaremos con ellos. Nada más lo que quiero que vean es que pueden aceptar esos protones y que tienen la característica de tener una constante de basicidad. Van a tener una KB. Todos estos valores de Ka o de KB no necesitan memorizárselos. Hay tablas, o sea, son muchísimos ácidos, vienen todos en tablas. Entonces, nada más lo que a mí me importaría es que ustedes supieran utilizarlos, ¿sí? Buscarlos, pues los pueden googlear, los pueden buscar en cualquier libro, si tuvieran el libro ya a la mano. Pero lo importante es saber qué hacer con esos valores, ¿de acuerdo? Entonces no necesitan memorizárselos ni nada, simplemente saber qué nos van a indicar, ¿ok? Bueno, aquí vienen otros ejemplos. Les digo, lo importante es que identifiquemos pues a nuestro nitrógeno, que va a ser el que va a poder aceptar protón, por eso es que lo estamos poniendo como una base. Un ácido siempre pues se ha definido como aquel que puede donar protones, que puede darle los protones a alguien. Entonces, para que podamos pasar al tema de pH, pues la base es esta, la disociación de la molécula del agua. Yo les estoy comentando que esta molécula de agua pues no le gusta estar de manera ionizada, le gusta estar como molécula. Entonces, cuando se ioniza, pues es un electrolito débil, por eso se representa aquí, ¿sí? Y pues tiene, si yo quiero sacar esa constante de equilibrio, ese valor, pues tendría que hacer el uso de la ley de acción de masas, que me indicaba que era el producto de los productos o la multiplicación de los productos, o sea, multiplico protones por hidroxilos entre la concentración de la molécula de agua. Esto se hizo de manera experimental, ¿sí? O sea, varias personas estuvieron trabajando para ver cómo era que se llevaba esa ionización y llegaron pues a los valores al final de que siempre pues esa constante de equilibrio es de 1.8 por 10 a la menos 16. Y pues esa concentración de la molécula de agua también ya se conoce y está determinada en tablas, 55.6 molar. ¿Qué nos permite hacer esto? Pues a partir de aquí yo puedo utilizar estos valores. Ya tengo K y Q, miren, ya tengo K y Q, ¿sí? Que sería esta. Y ya tengo el valor de la concentración. Entonces, a partir de allí, si yo despejo, esto les digo, lo vamos a hacer con otros ejercicios, pero de aquí quiero que vean cómo sale la escala de pH. Si yo hago eso, al final puedo yo obtener que la concentración de protones y de OHs, pues yo llego a este valor, a 1 por 10 a la menos 14 moles cuadrados por litros cuadrados. Si yo eso le saco una raíz, ¿sí? Bueno, esto se le determina producto iónico del agua, que es KW. Si yo saco raíz de eso, puedo ver que la cantidad de protones pues es de 1 por 10 a la menos 7 y la cantidad de OHs es igual a 1 por 10 a la menos 7 también. Si yo manejo estos números, les saco logaritmos y los manejo en enteros, van a ver, siempre me han dicho, ¿saben ustedes la escala del pH de qué número a qué número va? ¿O todavía no lo conocen? Va del 0 al 14. Exacto, del 0 al 14. ¿Por qué no al 20? ¿Por qué no al 30? Pues porque cuando se usa la ley de acción de masas en el agua, si obtienen la concentración de protones y de OHs, da menos 14. Si yo le saco logaritmo a ese número, me va a dar 14. Por eso es que no me puedo pasar de ahí. No hay más en el agua. Cuando yo la ionice, no me van a salir más cationes o más aniones, ¿sí? Entonces, si ustedes observan estos valores, pues de aquí es la escala de pH que tenemos. Va de 0 a 14
Y si les pregunto de qué número a qué número, estamos hablando de ácidos. Del 0 al... Del 0 al 6.9. 6.9, o sea, el 7 es el que ponemos como neutro, ¿no? ¿Por qué? Por este valor. Y de allí para arriba serían bases. Fíjense qué es esto. O sea, son protones o ácidos del 7 para abajo y bases del 7 para arriba, ¿sí? Todo viene del producto iónico del agua. Entonces, por eso cuando, bueno, esto es lo que les acabo de decir, cuando tenemos un equilibrio entre la concentración de protones y de OHs, decimos que tenemos una solución neutra. Cuando tengo más protones en la solución, querrá decir que tengo una mayor acidez, ¿sí? Si tengo más protones, digo que es ácida. Y si tengo más OHs, digo que esa solución es básica. Pero es de allí que la escala va de 0 a 14, ¿sí? Por eso es que no pueden poner nunca un número mayor de 14. Entonces, quien decide hacer la escala de pH, que nosotros estemos manejando numeritos así de 1 por 10 a la menos 14, 1.55 por 10 a la menos 9, pues no es tan fácil hablar de ellos. Entonces, a Søren Sørensen es el primero que aplica ese término de pH o propone ese término de pH aplicando una escala logarítmica. Y entonces, bueno, es la escala logarítmica. Les voy a pedir que, miren, van a ir apareciendo formulitas, ¿sí? Son 5 las que necesito que apunten para que las tengan siempre allá a la mano, porque vamos a empezar después a hacer problemas. Entonces, en esa escala logarítmica, esta sería la primera fórmula que quiero que apunten, ¿sí? El pH va a ser igual a menos el logaritmo, se las voy a ir numerando. Esta sería mi primera fórmula. pH igual a menos logaritmo de la concentración de protones o de iones hidrógeno. Entonces allí si tienen una hojita, un post-it, donde gusten, vamos a empezar a hacer un formulario, nada más son 5, ¿sí? Y entonces, pues lo que les decía, va a ser neutra cuando estemos en 7, va a ser básica si tengo un valor de pH mayor de 7 y va a ser ácida con un pH menor a 7. Si ustedes ponen aquí el logaritmo, ¿sí? De 1 por 10 a la menos 7, si ponen ese logaritmo, es logaritmo base 10, pues les va a dar el valor. Y entonces la escala de pH o lo que propuso Søren Sørensen es que podamos, mediante una escala logarítmica, utilizar números enteros de valores que eran muy pequeñitos. ¿Ok? O sea, nos da facilidad para estar empleando números enteros. Entonces, pues es así como nosotros hemos llegado a esta escala. Si se fijan, estábamos hablando ahorita de concentración de protones y estábamos hablando de que la concentración de aniones y cationes o de protones y OHs en el agua era de 1 por 10 a la menos 14, que era el producto iónico del agua. Pues este menos 14, si yo le aplico la escala o el valor de menos logaritmo, me va a dar el valor de 14. Y la concentración de OHs y de protones era de 1 por 10 a la menos 7. Si hago o saco el logaritmo negativo de ese valor, pues me da el 7. ¿Sí? Y entonces ya sabemos, pues de aquí a acá va a ser acidez. Es neutro cuando estamos en 7 y mayores o valores mayores a 7 vamos a tener esa basicidad. Entonces, ¿para qué nos sirve? O sea, ok, y a mí el valor del pH, ¿qué? Bueno, pues ese valor del pH a nivel biológico es muy útil, ¿sí?
O sea, la mayoría de los procesos bioquímicos, todo lo que se va a estar llevando a cabo en nuestras células necesita un pH muy específico, porque de lo contrario no se van a poder llevar esas reacciones. ¿Y eso porque se acuerdan que en la primera tarea que les dejé, en donde ustedes me pusieron, o sea, identificaron una célula, por ejemplo, una célula animal, vamos a irnos a nuestro organismo. En esa célula animal les pedí que ustedes pudieran encontrar dónde estaban pues las 4 biomoléculas, y entonces pues ustedes localizaron los ácidos nucleicos en el núcleo, pudieron ver lo que eran proteínas, por ejemplo, ya sea en el citoplasma o también en la membrana biológica, a los lípidos en esas membranas. ¿Qué pasa si yo les cambio el pH? Cuando yo cambio un pH muy poquitito, lo que origino es que esas moléculas se empiezan a ionizar, empiezan a soltar protones y entonces sus estructuras cambian. Y si cambian sus estructuras, pues ya no pueden reconocer a quien tenían que unirse, ¿sí? Y entonces ya no puedo transportar el oxígeno, por ejemplo. ¿Quién me transporta el oxígeno? No es que el oxígeno se me vaya a ionizar, sino que quien transporta el oxígeno es la hemoglobina, una proteína grandota que tiene al átomo de hierro en medio. Si yo cambio el pH, esa pelotita que me anda transportando el oxígeno, algo le va a pasar a su estructura y entonces ya no voy a poder hacer de manera adecuada ese transporte de oxígeno. Todo lo que son nuestras reacciones, o sea, cuando comemos nosotros alimentos, que los absorbemos si hacemos toda nuestra digestión y después a partir de el intestino delgado pasamos esos nutrientes a la sangre y yo los tengo que hacer más chiquitos para poder obtener energía, ¿sí? Tengo que romper esas moléculas. Quien rompe esas moléculas, esos nutrientes tan grandotes, pues son proteínas, son enzimas. Si cambio el pH, ellas no van a poder hacer su trabajo y entonces yo me voy a sentir súper débil porque aunque esté comiendo, no le estoy llevando la molécula que mis células necesitan. Y, por ejemplo, en todos los procesos respiratorios o en las plantas durante la fotosíntesis tampoco se podría llevar a cabo ninguna reacción, ¿sí? Entonces, siempre nuestro organismo está, pues, en un entorno prácticamente cercano a la neutralidad. Aquí vienen algunos ejemplos, ¿sí? Para que veamos qué tanto tomo, qué tanto consumo. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el jugo de limón, que realmente nosotros lo percibimos en nuestras papilas gustativas como ácido, estamos hablando de un pH en torno a 2. No pude escribir. Bueno, ahí salió rayón, ahí está. El tomate, por ejemplo, ya está un poquito menos ácido, pero todavía está en 4. La leche también, sí, está en torno a 6,5. Pero fíjense en nuestro organismo, todo lo que son los fluidos musculares, la sangre, la saliva, todo está más o menos en torno a la neutralidad. Realmente el valor es 7,4 en nuestro organismo, ¿sí? Y ya si vemos todo lo demás, pues hay otras cosas que son extremadamente básicas. El único lugar donde sí tenemos un pH pues muy bajo sería en el estómago. Entonces, en el pH, en el pH que es en torno a 2 de nuestro estómago, pues realmente es lo que nos ayuda a empezar con esa digestión. Aquí otra vez les pongo pues varios valores, no me los tengo que aprender, es nada más para tener una idea de por qué es importante el pH, ¿sí? Nuestra sangre, observen, está en torno a 7,4. Les decía ahorita, pues los jugos gástricos, la saliva, o sea, si se fijan en todo lo que está más externo, ¿sí? Los valores son cercanos a la neutralidad. ¿Qué pasa? O sea, yo por un análisis sanguíneo, pues yo puedo observar a esta persona está en 7,4, está en normalidad. ¿Qué pasa cuando yo tengo una infección bacteriana? Esas bacterias pues empiezan a secretar, ¿sí? Todos sus metabolitos empiezan a dejar en mi organismo. Este pH cambia de acuerdo. Entonces, a través nada más de un simple valor de pH,
una condición de enfermedad o no. Normalmente en donde se mide rápido, por ejemplo, está en la orina, nuestro valor normal se mide, pues ya tener esa una fácilmente a través nada más de ver un cambio en este valor, ¿sí? Entonces, el pH en nuestro organismo es sumamente delicado, está regulado, hay manera de que nuestro cuerpo siempre esté regulando a través de eso que se van a llamar las soluciones BOFA. Maestra, Mándeme. no sé si nada más que yo, pero se está trabando mucho lo que está diciendo. Sí, sí, sí. A mí también. Ok. Siempre que eso pase, avísenme luego para no seguir yo platicando, ¿sí? A ver, ¿aquí ya me escuchan mejor? Sí, profe. Ya. ¿Ya? Sí, siempre avísenme. Acuérdense, pues aquí en nuestra casa, pues somos varias personas que estamos al mismo tiempo o dando clases, mi esposo y yo, que somos maestros, y mis hijas tomando clases al mismo tiempo, entonces todos estamos en el mismo espacio. Si de repente me empiezan a escuchar trabado, pues avísenme y me cambio de lugar, ¿sí? ¿Aquí ya me escuchan bien? Sí, maestra, ya se escucha bien, gracias. Sí, como De que nada. se entrecorta, pero muy rara vez. Ok, bueno. Se quedó en que era lo que pasaba cuando cambiaba de 7.7. Ok. Te estaba yo comentando que sí, que a través de una muestra sanguínea o una muestra de orina, tú puedes darte cuenta a través nada más de la medición del pH si esa persona trae una infección, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué significa, cómo tomar, o sea, cómo calcular ese valor de pH y por qué es importante para nuestro cuerpo. O sea, a partir de eso, nuestro cuerpo siempre está en un pH específico. Si me subo poquito o bajo poquito, o sea, si yo en la sangre subo de 7.4 a 7.6, ¿sí? Ya estoy en niveles de alcalosis, se dice, ¿sí? Entonces estoy enfermo. Y si me voy igual a 7.2, también. O sea, no se crean que son cambios muy altos, de que me vaya de 7 a 5, no, hombre. O sea, es solamente en los decimales donde yo puedo observar ese cambio y eso ya es indicativo de enfermedad. Entonces, por eso es importante que aprendamos a calcular el pH y a poder clasificar, pues, si estamos en condiciones ácidas, básicas o neutras, ¿ok? Igual todo esto, pues nada más es para que se den la idea de la importancia biológica, pues los valores con que tengan esa idea de que estamos casi siempre alrededor de la neutralidad, ¿sí? En torno a 7.4, pues es suficiente. No se tienen que aprender así específico el valor. Ya si alguno de ustedes el día de mañana trabaja en un laboratorio, pues entonces sí tendrá que tener estos números en su mente, ¿no? Cada uno de ellos para saber, pues, qué recomendaciones dar. Entonces, ¿por qué es importante ese pH? Pues porque es una manera rápida de poder ayudar a diagnosticar. O sea, no voy a decir qué es lo que tiene, pero sí puedo decir sí tiene una infección en, ¿sí? ¿Cuál de todas? ¿Cuál es el microorganismo? Y todo eso, pues todavía no, tendré que hacer otras pruebas, pero sí puedo ayudar o dar un inicio de ese diagnóstico de una enfermedad. También, si no me voy al área de salud, me puedo ir al área industrial. Pues allí también me puede decir si hay un crecimiento bacteriano, ¿sí? ¿Qué pasa luego cuando nosotros piensen en la leche? Rápidamente ustedes en la leche, nada más por un olor, pueden decir, ay, esto ya está echado a perder, ¿sí? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que detecta su nariz? Pues que huele más ácido, ¿sí? Si ustedes le miden ese valor, pues entonces podrían identificarlo. Si están trabajando en una industria láctea, pues va a llegar la persona que les vende, va a llegar el granjero con su cantidad de leche y de repente puede ser que durante ese transporte no se haya cuidado la cadena de frío, por ejemplo, de esa leche, y entonces ya les llega una leche con un punto de pH un poco más bajo. ¿Qué quiere decir? Pues que ustedes ya no la van a poder vender como leche, ¿sí?
sino que le van a tener que hacer un proceso y van a decir, no, pues ya como leche ya no la puedo vender, ahora la voy a tener que hacer crema, o la voy a tener que hacer queso, o le voy a tener que dar otro proceso. Entonces, en ese indicativo no es tanto solo la contaminación, sino ya el cuidado que se tuvo de ese alimento, de ese proceso, y también va implicado aquí pues una ganancia económica. Cuando esos productos lácteos, por ejemplo, si esa leche viene en buen estado, ¿sí? O sea, trae el pH adecuado, se paga mejor que si ya viene con un proceso de acidez, en donde yo voy a tener que invertir en ese proceso y voy a tener que, me van a pagar a mí, si yo soy el granjero, el productor de esa leche, me van a pagar menos, ¿sí? Por cada litro que se tenga allí. Entonces es importante también en todos esos procesos de contaminación industrial, ustedes lo pueden identificar a partir de un pH. O si son alimentos procesados, también, ¿sí? Todos los cambios que pueda haber por microorganismos, rápidamente ustedes lo pueden identificar a partir de un valor de pH, ¿sí? Y con una tirita, ya saben que hay pues tiritas que traen esas escalas, rápidamente por una prueba lo pueden hacer. Por eso es que nos puede ayudar a determinar esa calidad de un producto, ¿sí? Si después están en ese control de calidad, pues van a ver que es una de las primeras etapas que ustedes le hacen a cárnicos, a todo lo que son embutidos, pues a todo lo que son jugos, mermeladas, etcétera. A ver, antes de que me cambie a esta, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Ninguna. Ok. Entonces, a partir de esa formulita que yo les di de pH, pues nosotros también podemos calcular la concentración de protones que haya en esa solución. No necesitan anotar el despeje de la fórmula, solamente en su formulario, por favor, pónganme esta otra fórmula, ¿sí? Entonces, esta va a ser la número 2. La concentración de protones se calcula, como era una escala logarítmica, pues la vamos a calcular con una división que va a ser 1 entre el antilogaritmo del pH. ¿Por qué salió ese antilogaritmo? Pues para quitar este logaritmo, ¿sí? Tuve que poner antilog y la división se resultó para quitar el negativo que estaba aquí, ¿ok? Entonces les digo, no necesitan hacer el despeje, simplemente anótenme la fórmula. Entonces tenemos ya nuestra primera fórmula, pH igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Segunda fórmula, concentración de protones igual a 1 entre antilog de pH. Entonces ya me la apuntaron, vámonos a la que sigue. Habíamos comentado ya esto de las escalas y entonces cuando ustedes tenían este producto iónico del agua, a ese producto iónico yo le puedo aplicar, o sea, este era, ¿sí? Nuestro producto iónico del agua. Si yo le aplico la escala de pH a cada término, pues esto es lo que me va a salir. Si se fijan aquí, menos logaritmo de concentración de protones, pues esto es el pH. Y aparece el otro término que es el menos logaritmo de la concentración de OHs. Eso vamos a llamar pOH, ¿sí? Entonces nos sale una nueva formulita que quiere decir que el pH más el pOH es igual a 14. Si lo ven, pues, ¿qué quiere decir? Que es la concentración de protones más la concentración de todos esos OHs o de todos esos aniones, no se puede pasar de 14. Entonces, esta va a ser nuestra fórmula número 3, ¿sí? pH más pOH igual a 14. Apúntenmela, por favor, en ese formulario. Todo lo demás realmente no lo van a usar, ¿sí?
Se los pongo para que ustedes sepan de dónde salió. Pero lo único que necesitamos manejar son las fórmulas, ¿sí? La fórmula final. Esta fórmula, si se fijan, tiene la importancia porque nos va a permitir relacionar el pH y el pOH, ¿sí? Entonces pueden estarme pidiendo uno u otro y yo contando con uno de los dos valores podré llegar al que me estén solicitando, ¿sí? Siguiente formulita. Pongan estas, ¿sí? La de pOH, no la que está encerradita, para que las tengan igual todas. Esta sería nuestra fórmula 4. pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de OHs. Y pues nada más nos falta lo que sería la fórmula despejada, o sea, para calcular la concentración de iones hidroxilo. Entonces, si esta ya la tenemos, nos vamos a apuntar la del antilogaritmo. Nuestra quinta formulita. La que está encerrada, ¿verdad, profe? Sí, esta sí, la que está encerrada. De las últimas definiciones que tenemos que ver, estas, bueno, es lo mismo. Si se fijan, todo es una escala logarítmica. No las, o sea, si las quieren apuntar, las pueden apuntar, pero apunten estas, son más sencillas, ¿sí? O sea, con que se aprendan la primera del pH, pues se pueden aprender todas las demás. Entonces, no importa si estamos hablando de protones o si estamos hablando de acidez, de constante de acidez o de OHs, ¿sí? Todas esas podemos usar las escalas logarítmicas y nos darán, si tienen este valor, ya saben que es un valor pequeño, ¿sí? O sea, es un número que dice 1 por 10 a la menos algo o 5 por 10 a la menos algo. Y cuando apliquen el logaritmo, en este valor les dará un número entero. Entonces, les digo, si quieren anotarlas, si no, no importa porque van a tener siempre los datos, van a tener siempre los valores. Entonces, así como va a haber una formulita para calcular lo que es el pKa, pues también pueden tenerla para tener el pKb, ¿sí? Pero yo con que tengan las 5 que les dije anteriormente es suficiente. ¿Qué último término quiero que definamos, que veamos antes de comenzar a hacer ejercicios el día de hoy? Pues sería lo que les comentaba de las soluciones buffer. Entonces hay una última ecuación que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación, pues lo que nos permite es establecer una relación entre lo que va a ser el pH de una solución y el pKa de un ácido débil. Entonces, observen, esta son 6, pensé que eran 5 nada más, son 6. Esta sería la sexta, sería con la que terminaríamos. Entonces, si se fijan, se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch y ya es la que nos permite relacionar el pH, ¿sí? Con qué tanto puede soltar ese protón, con la constante o el pKa de un ácido débil. Siempre va a ser un ácido débil.
¿Cómo vamos a estar representando de manera general? O sea, no estoy particularizando si es el ácido fosfórico, si es el carbónico, ¿sí? No sé cuál es. ¿Cómo voy a generalizar un ácido débil? Siempre voy a poner HA, ¿sí? H, ¿por qué? Porque es ácido, ¿sí? Aquí por eso está esta H. ¿Y la A de qué? Pues es el anión que está unido allí. Entonces, esto es el ácido débil y por eso es que en la parte superior viene A con una carga negativa. O sea, cuando ya se ioniza, suelta el protón y ya esto le voy a llamar base conjugada. Déjenme ver si lo tengo con todas las flechitas o si está ya. Aquí están, miren. Entonces, pH, el pKa del ácido débil y lo que es base conjugada y ácido débil. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder preparar un buffer. Pero antes de poder utilizar simplemente esta fórmula, pues primero tengo que poder ionizar, tengo que poder sacar esos equilibrios, sacar concentraciones de cada uno de ellos, calcular pHs para después ya poder utilizar esta, ¿sí? Entonces nos vamos a ir poco a poquito, vamos a ir viendo ejemplos de todos los términos que hicimos o que vimos el día de hoy. Entonces, nada más apúntenme, esta sería nuestra fórmula número 6. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profa, gracias. Profe, Ok, mándeme. esto lo vamos a ir viendo más adelante, o sea, aplicado, ¿verdad? Sí, de hecho vamos a empezar ahorita. Por eso te pedí que fueras apuntando cada una de las formulitas. Sí, para que como yo te voy a cambiar ya las diapositivas, pues ya no las vas a poder ver. Entonces, tú tienes allí a tu lado tu formulario, pues va a ser fácil que me vayas siguiendo. Sí, vamos a hacer pues varios ejercicios y acuérdense que ese es el producto integrador de aprendizaje, bueno, producto parcial de aprendizaje de esta primera etapa. Es el problemario que les voy a pedir, ¿sí? Pero primero pues tenemos que ver cada uno de esos problemitas. Profa, ese Mándeme. problemario ya está, ¿verdad? En los documentos. No, todavía no te lo mando. Tú Ok. tienes ahorita, no, en tus archivos te aparece ahorita nada más unos ejercicios que iban a ser de buffers, pero todavía no está el problemario, no te lo mando, como te lo voy a mandar como tarea y te acuerdas que era individual, te lo voy a mandar hasta que terminemos, hasta que te haya hecho pequeñas tareitas para ver que me vas comprendiendo y luego ya te lo mando, porque como esa es la evidencia, o sea, esa es la que sí tiene un valor, allí yo ya no te puedo ayudar, ¿sí? Pero en todo lo que te vaya dejando ahorita, si te dejo problemas de calcúlame el pH de esta solución o calcula concentración de protones, si tienes dudas, pues tú todavía me puedes preguntar, las podemos resolver juntos para que ya después, bien seguro, tú solo me hagas la evidencia, ¿sí? O sea, en la evidencia ya no les puedo ayudar. Ah, ok, gracias. De nada. Entonces, déjenme cambio de presentación. Entonces, de los términos de la teoría, ¿no tiene ninguna duda? Entonces, ¿qué tenemos que aprender aquí? Pues, ¿quién fue el que propuso la ecuación del pH? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el nombre de la ecuación que nos va a permitir preparar una solución buffer? Entonces, ¿hasta aquí todo bien?
¿Sí? Sí, profa. Sí, profe, todo bien. Perfectísimo. Todo bien. Entonces, me voy a ir a vamos a empezar con nuestros ejercicios. A ver, que se los estaba poniendo, que como es difícil que se pueda escribírselos, pues los iba poniendo aquí. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita pudimos clasificar electrolitos, no electrolitos, electrolitos fuertes o electrolitos débiles? Entonces, vamos a hacer estos no lo tienen ahorita, ¿sí? No se preocupen, se los voy a cargar allí en los archivos, pero ahorita, por favor, no sé si tengan allá la mano, si no nos esperamos un ratito, necesito que todos, por favor, traigan calculadora científica, ¿sí? Que la tengan allá a la mano y pues su hoja, su lápiz, su borrador. Necesito que vayan haciendo los ejercicios conmigo. No quiero que los copien, no quiero que solamente los vean, ¿sí? Necesito que le puedan ustedes picar a su calculadora para que sepan cómo sacar los cálculos, ¿ok? Entonces, si quieren me espero tantito, si no la tienen allá a la mano. Cuando estén listos, me lo pueden poner en el chat. Me salgo un poquito de aquí y me dicen en el chat. Listo, profe, ya estoy aquí con mi material. Si ya lo tienen ahí, no, pues nomás no sean malos, pónganme aquí, listo. Necesito calculadoras, lápiz, borrador y una hoja. Y el formulario que hicimos ahorita. Perfectísimo. Listos, y todos bien despiertos, ¿eh? ¿Alguien más que me falte, que se tenga que parar y que me vaya a traer esa calco? Muy bien. Listo, profe. Perfectísimo. A ver, entonces, me van a ir ayudando, ¿ok? Necesito que, les digo, lo vamos a ir haciendo juntos, pero necesito que ustedes me vayan ayudando. Entonces, yo les voy a poner los compuestos. La indicación es que realicen la ionización. Cuando se ponen, ay, miren, aquí ya no lo separé. Cuando se ponen en agua y que calculen la cantidad de iones. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Observen la molécula, ¿sí? Se llama carbonato de potasio. No me sé el nombre, no importa. ¿Qué hago con esa molécula? La voy a ver y lo primero que tengo que hacer es clasificarla. Díganme qué es. Ácido, base, sal. Una sal. ¿Cómo supiste que era una sal? Porque es porque se deriva de un ácido ay, se me fue el nombre. No te me apures. No te me apures. A ver. H2CO3. Ok, perfecto. No se me apuren, no pasa nada si no me acuerdo de dónde viene ni nada. Acuérdense que necesitamos hacer esto bien sencillo, porque luego se pone un poquito más complicadito. Entonces, ¿cómo puedo saber que no es un ácido? Está muy bien, me lo dijiste muy bien, ¿sí? Pero no sé si todos tus compañeros lo tienen igual de claro. Entonces, sé que es una sal, nada más tengo para clasificar en sal, en ácido o en base. Entonces, ¿por qué no es un ácido? ¿Qué no ven ahí? Hidrógenos al principio. Exacto, no veo hidrógenos. Así de fácil. No hay unas H, ¿sí? Entonces, ácido no es, porque no es base. Quien sea, acuérdense, no me pueden dejar solita porque no quiero hacerlo yo. Exacto, no hay OHs, ojo, tampoco hay nitrógeno. ¿Ok? Entonces, esta es una sal. Perfectísimo. ¿Y es una sal de qué tipo? Solamente les faltó mencionarme algo. ¿Orgánica o inorgánica? Orgánica. Muy bien. ¿Cómo supieron que era orgánica?
por el carbono. Ok, entonces, váyanse a la clasificación que estuvimos viendo el día de ayer. Sal orgánica, ¿cómo la puedo clasificar? Es un ácido débil, ¿no? A ver, ya dijimos que no era ácido. Esto no es Perdón, se ácido me fue. porque no tiene. No te apures, no pasa nada. Por eso quiero que estén conmigo, ¿sale? No era ácido porque no tiene protones. No era Oiga, base. profe, Oigo. es una sal, pero no es inorgánica, porque pues no es una cadena de carbonos y el carbono está unido como un ion carbono. Ajá, pero en este caso es sal. Sí, es O sea, una sí sal. es sal. Sí, sí, claro que sí, sí es sal. Lo que quiero es que me digas si, ¿cómo la puedes clasificar? ¿Electrolito de qué tipo? Fuerte. Fuerte. Acuérdense, Fuerte. sales, ya sean orgánicas o inorgánicas, son electrolitos fuertes. ¿Qué pasaba? Entonces ya le pongo aquí, es un electrolito fuerte. La característica era que si era un electrolito fuerte, ionizaba al 100%. Entonces, significa que, ¿qué voy a poner allí de flechas? Una sola flecha. Una sola, muy bien, una sola hacia los productos. Y ahora, por favor, ionícenme esta cosa que está allí. ¿Cómo lo hacía? Pues se separa el potasio. Ajá. Entonces, si se acuerdan, ahorita ya se los pongo todos, sí, pero es que quiero que lo vayamos haciendo poco a poquito. Como fue un electrolito fuerte, ¿qué hacía yo? Agarraba al primero, no me importa quién sea, ¿sí? Agarro al primer átomo y ese va a ser el catión. Y todo lo demás que tengo acá va a ser el anión. Entonces, yo lo puedo ionizar así, me va a quedar K y luego el CO3. ¿Qué es lo único que me tenía que fijar o que tenía que apuntar en los productos? Pues que si yo tengo, exacto, si yo tengo subíndices, aquí dice que tengo 2 átomos de potasio, pues le iba a poner el 2 acá. ¿De acuerdo? Ahora, si ioniza al 100, puedo calcular, o cómo calculo yo, porque es lo que me están pidiendo. Ahora me piden cantidad de iones. ¿Me puede alguien decir cómo lo hago? Si no se acuerdan también, díganme, no, profe, no me acuerdo de nada. Por la ley de acción de masas. Ah, no. No, ¿por qué no? Te explico. No veo los nombres, por eso no los puedo nombrar, porque si lo hago pequeñito es para poder ver el Teams, ¿sí? Y poder ver el chat, pero se los dejo así grande para que me vayan siguiendo. Entonces, no es por ley de acción de masas, ¿por qué? Porque lo clasificamos como electrolito fuerte. Acuérdate, la ley de acción de masas solo se va a usar cuando tengas un electrolito débil. ¿Ok? Entonces, por eso necesito, son los términos que vimos ayer y lo que vimos hoy. Lo vamos a empezar a ver en ejercicio. Ahorita se me pueden equivocar todas las veces que quieran. Por favor, participen para que así se les vayan aclarando, despejando todas esas dudas, ¿sí? Y que ya cuando les tenga que dejar ese problemario, me lo sepan resolver fenomenalmente bien, ¿sí? Entonces, no puede ser acción de masas porque no es electrolito débil. Ayer habíamos dicho que cuando tengo un electrolito fuerte era de los más fáciles. Si me dan la concentración de la molécula, ¿qué hacía yo? Pues simplemente lo pasaba hacia los productos. Solo tenía que considerar pues los coeficientes que me fueran apareciendo en esos átomos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Sí. ¿qué quiere decir? Que en este otro lado, ¿qué voy a tener que poner?
pues voy a tener que poner el 2. ¿De dónde viene ese 2? Ay, este 2 es este, ¿sí? Este 0.7, pues es la concentración que me están dando aquí de molécula. Y yo nada más hago la multiplicación. 2 por 0.007 me da 0.14. ¿Cuánto tendré acá? ¿Alguien me puede, se anima alguien a decirme la concentración del anión? 0.007. Sí. ¿Por qué nada más esa? Pues porque el coeficiente que yo tengo aquí nada más es 1. Ay, Profe, un, mande. entonces fue una sal orgánica que se clasifica como electrolito fuerte. Es un electrolito fuerte, ¿sí? Y lo que nos decía ahorita tu compañero, es que yo intento que lo hagan fácil, pero en este caso sí sería, o sea, lo tienes como átomos directamente, no es una cadena de carbonos, ¿sí? O sea, no es el carbonato, no, déjame decirte un ejemplo. No es el acetato de sodio, que esa sería una sal, ¿sí? Orgánica. Entonces, esta sería inorgánica, no hay ningún problema. El chiste es que podamos clasificarlo como electrolito. Los dos tipos de sales, no importa si es orgánica o inorgánica, son electrolitos fuertes. Bueno, ¿De pero acuerdo? sí sabemos o sí se puede saber que es una sal, ¿verdad? O sea, Sí. Aquí acuérdate, para que tú sepas si es sal o no, nada más busca que tengas los hidrógenos para un ácido o los OHs para una base. ok, profe, gracias. ¿Ok? Maestra, Mande. porque ahora no puso el 2 que está de subíndice en el potasio, porque ahora no lo puso en el anión, como... allá- Aquí tú se lo puedes poner. Le puedes poner el -2, no pasa nada. Ay, me quedó muy feo, pero sí se lo puedes poner. Se lo puedes poner sin ningún problema. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Todo bien. Ok. Entonces vámonos a otro, ¿sí? Entonces, sigue siendo la misma característica. Primero, ver qué es. Entonces, es lo primero siempre, es el paso número 1, identificarlo como electrolito, no electrolito o electrolito, bueno, fuerte o débil. Entonces, ¿qué es esto? Un electrolito fuerte. Es un sal. electrolito fuerte, es una sal, ¿de qué tipo? ¿Orgánica? Inorgánica, muy bien, ¿sí? No me importa si no sabemos cómo se llama ni nada por el estilo. Con que sepamos ahorita clasificarlo como sal, es una sal. ¿Por qué? Porque no veo ni los protones ni veo los OHs. Entonces es una sal, ¿sí? Inorgánica en este caso. Ya que veo yo que es sal, sé que es un electrolito fuerte. Por tanto, ioniza al 100%. ¿Qué significa eso? Que va a ionizar al 100. Que voy a poner una sola flecha, ¿sí? Hacia los productos. No me pueden dibujar dos porque está mal. Entonces, una sola flecha hacia los productos. ¿Alguien se anima a ionizarla? 3 níquel con carga Sí, positiva y sí, más va a ser un grupo fosfato y sí. dos grupos fosfato. O sea, un Perfecto. 2P4. Ok, Con carga un menos 2 de 3. coeficiente, un 2 grandote, perfecto. Entonces, lo vamos a tener de esta manera, ¿sí? ¿Y cómo voy a calcular concentraciones? Profa. Mándeme. Bueno, lo que según yo sé es que se tiene que, por ejemplo, poner ese 0.829 ¿Sí? en los productos y se tiene que multiplicar por su coeficiente estequiométrico. Exactamente, por 3 y por 2, ¿sí? Entonces, vayan haciéndolo también ustedes. No me acuerdo si los acabé de apuntar, pero bueno, sí. Entonces, allí está. Sería el 3 por el 0.829.
y siempre pongan las unidades que les hayan dado. O sea, aquí les pueden dar mol por litro, pero también podría decir molar, también podría decir normal. Si las unidades que les estén dando aquí, lo que estén manejando desde un inicio, pues las van a poner exactamente igual, ¿sí? Acá sería 2 por punto 829 y pues a mí me dio eso. Entonces, si se fijan, ya nos acordamos o pudimos hacer el uso de la información de lo que era un electrolito fuerte, cómo hacer el equilibrio o la reacción y cómo calcular concentraciones de iones. ¿Ok? ¿Qué querría decir si yo les doy a escoger, por ejemplo, si ponemos esto en agua? Acuérdense que esto ionizó no porque está solito. O sea, si es una sal, eso sí, un grumito de sal, ¿sí? Una piedrita. Solamente se va a ionizar cuando esté en contacto con el agua. O sea, aquí arribita, pues le podrían poner, aquí, pues ustedes le podrían poner el H2O, ¿sí? Es lo único que faltaría en estos equilibrios o en estas ecuaciones. O sea, no lo hace, no están ionizando cuando están en forma de grumo de sal, sino solamente cuando están en contacto con el agua. Si yo pongo aquí cables de corriente y pudiera ponerlo a una pila, a un foco, a lo que quieran, pues se conduce la corriente eléctrica y por tanto prendería mi foquito, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Este sí, otra vez, el primero lo clasificamos. Un electrolito fuerte. Electrolito fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué es fuerte? Porque es un ácido. Es un ácido. ¿Es un ácido de qué tipo? Aquí sí me tienes que especificar. Inorgánico. Exacto, ácido inorgánico. Ay Dios, yo no sé cómo supieron eso. Acuérdense, si vemos los protones al inicio, ¿sí? Que siempre van a estar unidos a metales o no metales, pues va a ser un ácido inorgánico y los ácidos inorgánicos son fuertes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ionizar al 100%. Este ya no le puse todas las flechitas porque lo iban a hacer ustedes. Entonces, va a ser una sola flecha. ¿Y cómo lo voy a separar? Pues voy a poner al protón, ¿sí? Con su carga positiva, más al anión, ese flúor con su carga negativa. Y luego, ¿cómo calculo concentración de esos iones, de ese catión y de ese anión? Se quedan igual. Se queda exactamente igual, ¿sí? Entonces, pónganlos ustedes porque les digo, aquí ya no lo hice que apareciera, ya no lo escribí en el PowerPoint. Entonces, ya saben que aquí este valor va a pasar exactamente igual aquí, o sea, es la concentración de protones que tienen y es la concentración de flúor que tienen. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profa. ¿No? Ok, entonces vamos a incorporar términos aquí. Con ese ejercicio, con ese equilibrio, quiero que ahora me calculen el pH que tiene esa solución. ¿Qué tendríamos que hacer? Tienen allí sus formulitas. Calcular el menos logaritmo. Ajá, muy bien. Voy a hacer esto chiquito, un poquito. Sí, para poderlo ir escribiendo aquí junto con ustedes, o sea, aquí lo pueden ir viendo, porque les digo que quería que lo fueran haciendo. Entonces, ¿qué fórmula tenemos? Tenemos fórmula de pH igual a menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí?
Entonces, por favor, todo mundo, cada quien en su calculadora, quiero que lo vaya haciendo. Entonces, le van a dar, le ponen log negativo y luego ya ponen el valor. ¿Cuánto nos salió de protones? ¿Qué concentración de protones teníamos? 0.100. Exactamente. ¿Alguien me dice cuánto le salió el pH? 0.991. Lo voy a hacer grande. ¿A todo el mundo le dio eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces pudimos calcularlo. Voy a completar aquí. Lo que pasa es que me tarda un poquito más cuando lo hago así a mano. Entonces, acuérdense, aquí teníamos protones más el flúor. Y entonces, concentración de protones, sabemos que son 0.102 moles por litro y ya tengo ahora el valor del pH. Quiero que también en ese mismo ejercicio me calculen ahora la concentración, no, quiero que me calculen ahora el pOH. Díganme cómo lo podríamos hacer. Observen sus fórmulas. Les estoy preguntando el pOH. Pues ahora lo único que tenemos que hacer... Sí, profe. A ver, pausa. Alguien me dijo no se puede. Ok. Primero el que me dijo no se puede, por favor. ¿Por qué no podemos? Porque es un ácido y no es una base, o sea, no hay un OH que calcular. Ok, entonces, eso está bien que lo hayamos visto porque ahorita vemos la otra parte. Sí, espérenme tantito. Si aquí yo les hubiera pedido primero que me calcularan la concentración de OHs, muchas veces me ha ocurrido que en los salones me dicen, pues entonces, pues es OH, es el anión, y toman el valor del flúor, ¿sí? El F es una F, entonces no me la pueden cambiar, no son hidroxilos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí OH de manera directa yo no tengo. No puedo tomar el valor del anión porque el anión es otro, no es OH, ¿ok? Entonces, efectivamente, así directamente no puedo. Con la fórmula de pOH igual a menos logaritmo de la concentración de OH, no puedo. Sigue buscando y ve si tienes alguna otra manera de Sí llegar se puede, al ¿no? valor. Ok, el que me está diciendo si se puede. ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué pudiste hacer? Pues tenemos lo de la suma de pH más pOH es igual a 14. Ok, y entonces me voy a mi fórmula, creo que es la número 3, ¿sí? Ya lo hice otra vez chiquito. Tenemos una fórmula que nos relaciona el pH y el pOH, que era a partir del producto iónico del agua. Y entonces, si yo pongo pH más pOH igual a 14, ¿creen que pueda llegar al valor de pOH? Sí. ¿Cómo? Váyanme diciendo, yo no sé. ¿Qué voy a tener que hacer ahí? Se sustituye el valor de pH en la fórmula. Ok, entonces, ¿puedo sustituirlo o...? Es lo mismo, ¿eh? Puedo hacer un despeje, ¿verdad? Ahí, un menos. Les toca decirme el resultado. A mí me salió 13. 13.009. Ok. A mí también igual que Val. 009, ¿así? ¿Cómo van también? ¿Así? Sí. Ok. Entonces, si se fijan de manera directa, no lo podía hacer porque tengo flúor, no tengo tengo flúor, no tengo OHs, pero tenía nuestra fórmula 3
y a partir de mi fórmula 3 que me relaciona a el pH y el pOH, pues puedo hacer un despeje y poder obtenerlo. Entonces, lo primero que tuve que hacer, si se fijan, estamos ya integrando tanto nuestras fórmulas que vimos el día de hoy como la información de electrolitos fuertes, no electrolitos y electrolitos débiles. Entonces, muy bien, ¿sí? Sacamos esto y calculamos la concentración de protones, que era exactamente la misma, gracias a que era una ionización de un electrolito fuerte. ¿Sí? Vamos a hacer otro, por favor. Ya les di aquí toda la respuesta. Bueno, igual, nada más quiero que lo vean. Lo puedo clasificar o ya lo clasifiqué como un electrolito fuerte. ¿Por qué? ¿Qué es? Una base inorgánica. Es una base. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque tengo esos OHs. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo ese OH, pues ya me doy cuenta que es una base. Y es una base, pues en este caso una base inorgánica. Electrolito fuerte, ioniza al 100. Puedo poner yo una sola flecha y voy a tomar al primer átomo que yo encuentro, va a ser el catión, y después voy a poner a los OHs. Aquí les digo, ya no acabé de escribírselos aquí. Vamos a calcular, en este caso, primero concentración de OHs, pues ya lo tienen. Aquí nada más me faltó ponerle la unidad, mol por litro. Quiero que me calculen pH y pOH, por favor. Y me van diciendo los valores para yo apuntarlos aquí y que todos los tengamos, iguales. Voy por ahí. Arriba. Cuando alguien tenga el valor del pOH, me lo dicta, por favor. Profe, una pregunta. Dime. ¿Se pueden dar valores negativos? ¿Qué te dio? Me dio menos 0.26. ¿De aquí del logaritmo? Sí. Pero también, sí profe. le pusieron menos log. Sí. Sí, maestra. Sí, profe. A ver, espérenme tantito. Si así te está dando, así déjalo, si no pasa nada. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo aquí? Que te está diciendo, pues que realmente nosotros cuando hablamos de valores de pH, para decir eso de acidez o basicidad, nunca dices pOH, ¿sí? O sea, les explico por qué sale eso. O sea, nosotros nada más decimos, tienes un pH de 12 o tienes un pH de 10. Ustedes saben que están hablando de una solución básica, ¿sí? Entonces, calcular lo contrario, el pOH es lo poquito que todavía no queda o que estaría
dentro de ese rango de valor que no ha llegado a toda completa esa ionización. Entonces aquí lo pueden dejar así, no hay ningún problema. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular el... me salió así, punto 26? ¿Sí? Sí, maestra. Sí. ¿Qué tendrían que hacer acá para calcular, perdónenme, ya se fue lo grandote, para calcular el pH? Pues nuevamente con la fórmula. Sí. ¿Qué haríamos? 14 menos pOH, ¿sí? Y lo único que tendrían que hacer aquí, pues, sería considerar ese signo. Sí, pero pues realmente es 26. Pero es esto, o sea, aquí, o sea, lo que está diciéndoles esto es que no hay no les está quedando nada, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí se los diría, pónganlo como positivo porque realmente lo que tienes es una solución completamente básica, que te quedaría de 14. Entonces, cuando sucede así, lo tomamos como o sea, si el pOH me salió negativo, ¿lo vamos a tomar como positivo? Sí. Sí, porque esto, o sea, es que estos valores, o sea, es un valor muy, muy pequeño. Eso es lo único que te está diciendo, ¿sí? Entonces, aquí, pues realmente tú me dirías a mí que tienes un pH de 13.74, o sea, estás completamente en la basicidad, ¿sí? Entonces, sí, quítenle el signo para que nos quede de esta manera. No hay ningún problema, ¿sí? O sea, ahorita nada más lo que quería que hiciéramos era manejo de fórmulas. Maestra, tengo una duda. Dime. Es que yo lo primero que hice, bueno, creo que me confundí, fue usar la fórmula de pH. O sea, pero para sustituir el hidrógeno. Pero no hay hidrógeno, ¿verdad? O sea, es que no, exacto. Eso es lo que le comentaba, lo voy a hacer grandote. Eso es lo que le comentaba hace rato a tu compañero. No inventemos iones que no tengas. Si tú no los ves, ¿sí? Si no ves las H's o ves los OH's, o sea, en este que teníamos acá, no veíamos los OH's, solamente teníamos protones. Entonces, yo no me podía imaginar o tomar al flúor, que es el anión, como los OH, ¿sí? Este es F y es F, punto. Entonces, no lo puedo sustituir como un OH. Y en este otro caso, yo no puedo irme directamente a calcular el pH porque aquí no tengo H's, ¿sí? No tengo protones. Entonces, tengamos cuidado y no hacer eso, ¿ok? Ok. Déjenme ver si la siguiente, si se los quité, sí. Entonces, pues ya los tuve aquí mucho rato. Les voy a dejar de tarea. Nada más vamos a hacer juntos esta primera parte para decirles cómo le tienen que picar en la calculadora o cómo lo tienen que usar por si alguien no sabe. Les estoy preguntando que calculen la concentración de protones, la concentración de OHs, el pOH de las lágrimas, ¿sí? Y me están dando el valor de las lágrimas, que es de 7.4. Entonces, si se fijan, me dicen concentración de protones, pues fácilmente yo tengo una fórmula. Esa fórmula era concentración de protones es 1 entre antilogaritmo de pH. Entonces, sería 1 entre antilog de 7.4. Profe, entonces de tarea va a ser este problema. Problemita. Mándeme. El que acaba de subir a la... No. Mientras, ¿ya te apareció una tarea ahorita? Sí, son tablas y un poco. No, pero esa tarea es para clasificación de electrolitos, es para que me practiques nada más, que llenes esa tablita y que clasifiques. Te mandé todas las fórmulas
con los nombres que tienen los compuestos para que me las puedas clasificar como electrolito fuerte, débil o no electrolito, ¿sí? Pero vamos a ver que me entendiste cómo utilizar las fórmulas de pH, pOH, protones y OHs, ¿sí? Esta no me la tienes que subir, nada más es que tú la hagas, mañana la revisamos, pero es para que calcules. Lo único que quiero ahorita, lo único que quiero que hagan es que cómo van a sacar este anti-log. Entonces, el anti-log es que en su calculadora deben de tener ahí un botoncito que dice Shift, ¿sí? Entonces, si le ponen ustedes Shift, Log, y luego ya ponen el valor de 7.4, eso fue el antilogaritmo. ¿Ok? Otra vez. ¿Cómo escribo esto? ¿Cómo hago yo esto en mi calculadora? Anti es la tecla que tienen Shift. Búsquenle allí el Shift. Entonces, Shift, Log y luego 7.4. Les da un número enorme, ¿sí? Les da 25.118 millones y no sé cuánto, no, 25.118.000, quién sabe qué. ¿Todo el mundo tiene ese valor en su calculadora? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Dice aquí que es una división, dice 1 entre. Entonces, pueden hacerlo o guardan ese valor en la memoria, ¿sí? O sacan el inverso. ¿Dónde está eso del inverso? Deben de tener, busquen también en su calculadora, una tecla que dice x menos 1 o también puede venir 1 sobre x. Si la pican, ¿sí? Le dan el igual y entonces ya va a aparecer la concentración de protones que tiene que ser un valor, acuérdense, concentraciones de protones y de OH tienen que ser números decimales y muy, muy chiquititos. 0.00000, ¿sí? A mí me salió a 3.98 por 10 a la menos 0. Exacto, ese es el valor. Así es, ¿sí? Entonces, esto es al antilog, era todo este valor, es esto, 3.98 por 10 a la menos 8. Pero yo lo que quería era que lo puedan hacer, o sea, no tienen que escribirlo, lo pueden hacer en la calculadora, es Shift, Log y luego el inverso. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda? ¿Supieron cómo hacerlo cada quien en su cálculo? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, de tarea les queda terminarme este problema y tienen que hacerlo de la tablita que les mandé el día de hoy de clasificación para que el lunes, creo que es cuando tenemos, no me acuerdo si tenemos clase ahorita o no mañana, pues en la siguiente clase haremos ejercicios de electrolitos débiles. ¿Ok? Entonces practíquenme de electrolitos todavía fuertes, cambio de OHs, pHs y pOHs para que ya podamos usar la siguiente fórmula, lo que serían electrolitos débiles y la ley de acción de masas. ¿De acuerdo? Profe, muy bien, una pregunta bueno. de la tarea. Dime. Vienen dos cosas, viene un PowerPoint y un PDF. Sí, mira, en el PDF son todos todas las sustancias, todas las moléculas, es un listado de moléculas que tú en la tablita de PowerPoint tienes que acomodar. Déjame compartirla con todos para, nomás que la tengo que buscar, ¿sí? Espérenme un momentito. Ya saben que no se abre tan rápido esto. Miren, venía esta. A ver si nos lo abre rápido. Y creo que es esta. Déjenme ver si son
si son estas dos cosas, ¿sí? Vamos a desordenar la casa. Entonces, miren. Aquí tienen. Ahí está. La tarea realmente es esta tablita de ese PowerPoint. O sea, ustedes tienen aquí electrolitos y luego dice fuertes, que tienen ácidos inorgánicos, bases inorgánicas, sales inorgánicas. Y luego viene electrolitos débiles, ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos y bases orgánicas, y no electrolitos, que son los compuestos moleculares. Entonces, la idea de la tarea es que ustedes clasifiquen los compuestos que les estoy dando en esta tabla, ¿sí? ¿Cuáles compuestos, maestra? Pues el PDF que viene. Ya está aquí el nombre, ¿sí? Yo les pido, pues, o sea, ya están acomodados, bueno, ya vienen los nombres, pero sigan haciendo ese ejercicio que hicimos ahorita, de que lo vean. Aquí dice que es carbonato de sodio. Ok, a ver, lo observo y veo que no tengo OHs, que no tengo protones. Entonces es una sal. Entonces lo voy a poder clasificar como un electrolito fuerte. Y así me voy, ¿sí? Electrolito fuerte. Y así me voy con cada uno de ellos para que puedan hacer y practicar esa clasificación. Porque ¿de qué se va a tratar? Pues ya la siguiente clase usaremos electrolitos débiles. Entonces son varios aquí, ¿sí? Son ejemplos nada más. Entonces pueden usar en todos, pues, lo que son estas fórmulas ya desarrolladas. Pueden usar las fórmulas que están aquí, las fórmulas moleculares, ¿sí? Para que las acomoden, nada más, para que puedan acomodarlas en esa tablita y que podamos trabajar con ellas después, ¿sí? O sea, pueden hacer uso nada más de estas, E6, H5 y sabe cuál. O sea, no nos vamos a tener que aprender las fórmulas, estas no. Ahorita nada más necesito que puedan ustedes clasificar como electrolito fuerte, débil o no electrolito. ¿Ok? Ok, maestra. ¿Quedó clara la tarea? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, intenten llenarla, intenten hacerla y esa es la que me van a mandar como tarea, don't save. Ahorita me fijo, creo que quedó para mañana mismo, para que hoy puedan hacer eso. Si tienen dudas, que me las puedan hacer, ¿sí? Y que terminemos en esta semana de trabajar con esos electrolitos débiles para que ya podamos ir haciendo nuestra evidencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta aquí? Cayó ahí. ¿No? ¿Cree que el lunes vaya a haber examen? No, todavía no. No te preocupes, todavía nos falta, o sea, ahorita te estoy haciendo que uses fórmulas, pero nos falta, o sea, ya nada más nos falta de ver de formulario, pues lo que sería, lo que son los electrolitos débiles, ¿sí? Que son los que vamos a ver mañana, pero me falta todavía darte teoría de las soluciones buffer. Necesito todavía que sepas un poquito más de esas soluciones buffer, entonces no. Examen yo creo que lo haríamos hasta mediados o el viernes de la siguiente semana. Ahorita todavía no, todavía falta tiempo. Yo te aviso, siempre te voy a dar tiempo de estudiar, ¿ok? Ok, profe, gracias. De nada. No, hombre, de botánica no sé nada, mijo. Ay, si te hubiera ido muy mal conmigo, Lilian. Pero mira, esta materia pues es base para muchas que van a llevar adelante. Por eso es que sí quiero que nos entendamos, que la comprendamos bien, porque si se fijan, de todas las que llevan ahorita en tercero, es la única que les tapa todo. Si no pasamos bioca, nos detenemos aquí, chicos. Así que vamos a seguirle echando ganas, sigan participando, háganme las tareas que les pido para que nos vaya muy bien y que puedan avanzar. ¿Ok? Porque de veras, esta les tapa todas las que siguen, menos las de matemáticas. ¿Ok? Entonces, cuídense mucho, ya los dejo para que descansen un poquito su mente, los veo el día de mañana.
Muchas gracias por su participación y por estar tan activos en la clase. Acuérdense mañana, gracias a ustedes, para mañana igual, calculadora, formulario y mi hojita con mi lápiz y mi borrador. Cuídense mucho. Que le vaya bien, profe, hasta luego. Igualmente. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana, profe. Bye, bye.